basta dar con ese instante. Fíjense, nosotros nos vamos al corte ahora mismo. Fuimos al himno para seguir haciendo el programa. Y estábamos hablando de que no debe haber impunidad. Ahora mismo, hace poco, nos informan de la muerte de otro motorizado ahora en Valencia, por los benditos alambres. En eso se están convirtiendo los guarimberos, en asesinos. Otro motorizado muerto. ¿Hasta dónde? ¿Se fijan por qué? ¿Se fijan por qué nosotros tenemos que agarrar y actuar con contundencia y acabar con esto? Y cuando digo acabar con esto no estoy llamando a la violencia, estoy llamando a que las autoridades tienen que hacer el trabajo que tiene que hacerse. Otro motorizado muerto. Ahorita, en Valencia, nos lo están anunciando. Nosotros tenemos contacto ahora con todo el país. Habría que preguntarle de nuevo a la familia de estos disociados si esto es normal. Habría que preguntarle al señor del Rincón, que está ahorita mismo aquí en Venezuela, de CNN, si va a pronunciarse o va a poner en CNN que otro motorizado se nos acaba de morir por las alambradas que mandó a colocar el general que él entrevistó hace poquito y pasaron la primicia por CNN. El que ordenó colocar los alambres a 1,5 metros para que degüelle a la gente, a los motorizados. Pregunto, ¿hasta dónde la impunidad? Porque quienes están colocando esos alambres ya saben lo que provoca. Ya saben lo que pasa cuando colocan esos alambres. Otro motorizado muerto en Valencia ahora mismo. Van 3 muertos degollados por esos alambres. Al principio, al que murió al principio, ya ellos probaron que podían matar a un chavista. Ahora los que siguen colocando alambre no saben lo que provoca. Los que siguen montándolo. Y nosotros vamos a seguir pensando que como la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos va a ver en este momento arrancando los alambres y eso es violación del derecho de protesta. ¿Dónde están los derechos humanos de ese motorizado, de los 3 motorizados, una muchacha y 2 muchachos que pierden la vida por los alambres que están colocando? ¿Quién aboga por los derechos humanos de ellos? Díganlo. ¿Es el Estado el que está violando los derechos humanos colocando esos alambres? ¿Quién los está colocando? Otro muerto más. Y el pueblo se está indignando, ¿eh? El pueblo en este momento, ahora más que nunca, es que necesitamos un pueblo organizado, calmado, pero calmado. Siguen muriendo los nuestros. Y no digo los nuestros, sigue muriendo gente. Unos disociados que están provocando este caos en sitios puntuales. Tenemos otro muerto más. Otro muerto más provocado por la locura del que está preso ahorita, Leopoldo López, por la locura de María Corina Machado y por la locura de Antonio Ledesma. ¿Y ahora? ¿Será que dentro de un año los vamos a ver otra vez en la calle? Cuando son autores intelectuales de lo que está pasando. Dice el comandante Chávez en su proyecto de declaración programática del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, dice, se nos asegura
que el poder lo ejerce el pueblo dentro de un régimen de libertades y derechos. La experiencia dice, contrariando esa afirmación, que el poder ha sido y sigue siendo y no dejará de ser el instrumento de pequeñas camarillas políticas y de menguados grupos económicos. Proyecto de declaración programático del MBR 200. Es Chávez el que habla por aquí. Es Chávez. Tenemos otro muerto más. Más impunidad. Más impunidad. Y más allá de impunidad, más cálculos políticos. Vamos a seguir escuchando a Vladimir Acosta. Rueda. Prepárense. ¡Cuidado! En ese cuadro, o en este cuadro de lucha de clase, que es lo propio de toda revolución. ¿Cómo se hace una revolución sin lucha de clases? Por favor. ¿Cómo se quiere cambiar una situación en que el poder le pertenece a una clase dominante explotadora para que el poder le pertenezca al pueblo, aunque sea poco a poco, y no esperar una respuesta violenta de esa clase que tiene el poder, que tiene los medios, que tiene todos los recursos para perseguir y calumniar a un movimiento revolucionario que es pacífico y que ha sido siempre pacífico, pero que acusan de violencia? En este cuadro de lucha de clase, que es propio de toda revolución, nuestros líderes chavistas, en lugar de estimular la formación del pueblo, la firmeza política del pueblo, a cada paso le hablan de paz y amor para con la derecha, y llaman a los grupos fascistas de la derecha a reflexionar, y de verdad creen que así se combate y se derrota a la derecha y al fascismo. Tenemos 12 años en ese círculo vicioso y parece que no aprenden nuestros líderes de que estamos en ese círculo vicioso y que esa es una de las causas. Yo insisto en que esta actitud nace de que sinceramente son creyentes. Y yo no me meto con las creencias de nadie. Lo que pasa es que cuando las creencias de alguien tienen consecuencias políticas y pueden afectar a millones de personas, me preocupan. Una cosa es que uno sea creyente y, bueno, decida no comer sino 4 aceitunas con agua todo el resto de su vida y rezar todo el día. Bueno, eso está bien, eso es un problema suyo, hay que tener libertad personal para hacerlo. Pero cuando se tiene la responsabilidad de dirigir un pueblo frente a una amenaza como esta, esa actitud puede resultar peligrosa, puede resultar alentadora de impunidades y de otras violencias, y uno tiene el derecho también a preocuparse y a llamar la atención sobre eso. Y eso es lo que yo trato de hacer simplemente. No me estoy metiendo en las creencias de nadie. Digo que entonces esta actitud blanda nace de que sinceramente son creyentes y creen y repiten un discurso cristiano que ellos consideran un discurso absolutamente divino. Y no se dan cuenta, por favor, de que ese discurso es falso y de que la Iglesia lo proclama. La Iglesia, que es la autora de ese discurso, lo proclama, pero no lo practica, ni lo ha practicado nunca. Eso de poner la otra mejilla y amar a los enemigos, eso nunca lo ha hecho la Iglesia. Eso es un discurso de la Iglesia cristiana para ablandar al pueblo, para engañar incautos, para hacer que los pobres amen a los ricos, que los débiles amen a los fuertes, que los explotados amen a los explotadores. La Iglesia cristiana, cuya alta jerarquía siempre ha estado y está del lado de los ricos y de los poderosos, del lado de las derechas, nunca ha practicado ese discurso. Todo lo contrario. Esa Iglesia católica es la institución más violenta y más intolerable de la historia humana. No acepta disidencia ni discusión ninguna. No cree en ninguna democracia ni practica la democracia porque se cree una institución de origen divino. Nunca ha puesto la otra mejilla. Odia a muerte a sus enemigos, calificando de tales, calificando de enemigos a todo el que no se someta a su poder y a su voluntad, y a lo largo de los siglos los ha llamado herejes, agentes de Satanás, malditos de Dios, y los ha perseguido, encarcelado y quemado vivos mediante cruzadas e inquisición. Y a las mujeres rebeldes las ha tachado de brujas y las ha entregado a la hoguera. Ella, la Iglesia, sí sabe lo que es la lucha de clases y de intereses, aunque por supuesto la condena también de la boca para afuera. Ella sí sabe lo que es la lucha de clases y de intereses, sabe de qué lado se pone, o de qué lado ponerse, y sabe también de qué lado fingir que está para engañar
a los incautos. De su praxis, para conocerla, para conocer realmente la falsedad de los discursos de la Iglesia, y no de su discurso falso y engañoso, es que deberían aprender nuestros líderes cristianos. Atención, por favor, yo no estoy criticando en absoluto que la revolución bolivariana se califique a sí misma de una revolución llena de amor y de deseo de paz. En absoluto, yo comparto eso. Porque es cierto, porque este es un proceso verdaderamente alimentado por el amor al pueblo, por el amor a la mayoría, por el deseo de poder construir en paz una sociedad distinta que sea más justa. Eso lo comparto yo y por supuesto no lo critico en absoluto. Y creo que eso es un deseo humanista y un deseo valioso. Y como muy bien dijo el Che Guevara, un revolucionario está lleno de sentimientos. Déjenme que les diga, a riesgo de parecer ridículo, que un revolucionario está lleno de sentimientos de amor. Y yo creo que eso es así, perfectamente. Pero el Che no era tonto. El Che nunca olvidó que vivía en una sociedad clasista y que tenía que luchar contra un enemigo implacable. Ante el Che, nosotros incluso tenemos la ventaja de que estamos impulsando una revolución pacífica y que podemos mantenerla sin necesidad de ir a hacer guerrillas y sin necesidad de ir a recorrer el mundo luchando por en forma armada por la causa de los débiles contra los fuertes. No, lo que yo critico es que este deseo de paz y de amor haga que nuestros dirigentes olviden que la sociedad en que vivimos está dividida en clases sociales, entre ellas clases sociales antagónicas, y que una revolución, si quiere cambiar las estructuras sociales, algo que la revolución nuestra en 15 años de poder todavía no ha hecho porque no las ha cambiado, y sin cambiar eso no hay realmente una revolución, que una revolución al querer cambiar las estructuras sociales entra inevitablemente en conflicto con los sectores dominantes a los cuales está desplazando del poder y con el imperialismo de Estados Unidos que lo sostiene, los cuales por supuesto apelan a la violencia permanente e implacable, a todas las formas de lucha contra ella, usando todos los medios de que disponen. Eso es lo que olvidan lamentablemente nuestros líderes de izquierda, los líderes de nuestra revolución. Lo que olvidan los líderes de nuestra revolución es que es tonto que a 14 años de violencia y crímenes de esa derecha, violencia en la que han muerto centenares de chavistas, gentes del pueblo, todavía se le pida al imperialismo y a la derecha interna que reflexione, por favor, hasta cuándo ese discurso. Es decir, que se vuelva patriota y que se vuelva revolucionaria, lo que es verdaderamente el colmo de la ingenuidad. Y querer derrotar al imperialismo y al fascismo con amor. Imagínense a Hitler y a Mussolini reflexionando y dejándose convencer por llamados al amor hechos por algún pueblo revolucionario. Querer derrotar al imperialismo y al fascismo con amor no solo es absurdo, sino que es contradictorio con el propio discurso del gobierno, que los denuncia como fascistas, violentos, enemigos de la patria, criminales y asesinos, que es lo que son, y luego entonces los llama a reflexionar y a dejarse vencer por nuestros llamados a la paz y al amor. Y el lunes pasado me acordaba, y lo repito ahora, que hubo una época, unos años por allá, 2007, 2006, 2007, en que a las manifestaciones violentas de la derecha, que usaba balas y que mataba chavistas, se organizaron manifestaciones chavistas que les tiraban flores, que les tiraban rosas rojas, para ver si reflexionábamos, si los convencíamos, para que se hicieran buenos. Por favor, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esa trampa? Hasta que los problemas no resueltos, porque se nos va el tiempo en esto y no resolver los problemas, se agraven más y más. Hasta que el desgaste y la debilidad para hacer cumplir la ley por las derechas o para hacer que las derechas cumplan la ley nos lleven a una situación de violencia más grave por la inflación, por la escasez de alimentos o hasta que como producto de todo esto perdamos el gobierno en unas elecciones. Y entonces somos nosotros los que vamos a reflexionar de por qué perdimos el poder. Es claro, y otra cosa que quiero dejar también claramente expresada, es claro que queremos la paz. Yo, como cualquier venezolano comprometido con este proceso, quiero la paz. Todos queremos la paz. Y lo hemos demostrado 1000 veces. Queremos evitar que esta lucha conduzca a Venezuela a una guerra civil. Y queremos la paz porque la necesitamos para ir resolviendo los problemas, para poder construir una sociedad mejor, más justa, más libre, más soberana, más beneficiosa para las grandes mayorías del pueblo. Y también porque no hay nada más terrible que una guerra civil.
y una intervención extranjera, y tenemos ahí los ejemplos de Libia y de Siria en nuestras narices. Y estemos claros en esto. ¿Qué paz podemos lograr? Solo podemos lograr en este contexto, en una situación conflictiva y una aguda lucha de clases que no va a cesar mientras el chavismo esté en el poder tratando de cambiar las cosas, solo podemos lograr una paz relativa, no esa paz probablemente con la que sueñan algunos, que es una especie de paraíso terrenal, que no ha sido nunca Venezuela por lo demás. Hay que ver lo que era Venezuela antes de la llegada de Chávez. ¿Y de qué depende lograr esa paz y cómo lograrla? La paz depende de que cese la impunidad, de que se castiguen con firmeza los delitos, de hacer que los conflictos, por agudos que sean, y van a seguir siendo agudos, se resuelvan solamente por la vía pacífica, dentro del marco de las leyes y de la Constitución, y de que todo el mundo, no solo el gobierno, sino la oposición, respete la Constitución, respete las leyes, por las buenas o por las malas, porque esas son las leyes y hay que respetarlas, y de que quienes violen esas leyes y quienes violen la Constitución, quienes cometan delitos, vayan a la cárcel y paguen por su delito. Después que salgan de la cárcel se puede hablar con ellos, por supuesto, no sé si de paz y amor, pero por lo menos de que se mantengan en el camino que abandonaron. Así es la única forma de lograr la paz. Paz con impunidad, paz sin firmeza, paz sin castigar los delitos, paz sin enfrentar las amenazas reales de la oposición con la ley y la Constitución en la mano. No es paz, ni se va a lograr nada. La garantía de esa paz, lo repito, la garantía de esa paz relativa, repito, que no excluye los conflictos, que no excluye la lucha de clases, es que cese la impunidad de la derecha, que el gobierno sea firme, que el gobierno imponga el respeto a la Constitución y a las leyes. Y esto es algo que tiene cómo hacerlo, porque tiene la mayoría del pueblo, porque tiene la Fuerza Armada. Lo único que necesita es más claridad política, más firmeza con el debido respeto a los derechos ajenos y a los derechos humanos de todos, con menos ingenuidad, con menos blandura y con menos tontos llamados a la derecha y a la derecha violenta para que reflexionen, como si esa derecha no reflexionara, por supuesto, en función de sus intereses y no en los minoritarios y no en los intereses de la mayoría que nosotros defendemos. Vamos a ver qué resulta o qué resultados da el llamado que hizo el presidente Maduro a ese gran diálogo nacional con todos los sectores sociales y políticos del país. Más de lo que he dicho, no voy a decir. No voy a hablar de ello ahora. No me gusta adivinar lo que va a pasar. Voy a esperar a ver qué resulta para comentarlo. Ojalá se derive algo positivo de ello. Pero sí, desde ahora me pregunto dos cosas. Uno, ¿qué se va a discutir con la oposición? Dos, el diálogo con todos los sectores, como dice el presidente Maduro, incluye también a los vándalos de la derecha. Y para que se vea que no exagero en lo que he estado diciendo, para terminar quiero hacer algunas referencias a algunos ejemplos de estas cosas que yo estoy comentando aquí en términos generales. Quiero hacer un comentario sobre el llamado que le hizo el presidente Maduro, anteayer, si no me equivoco, al presidente de los Estados Unidos, Obama, que ya se ha pronunciado, por supuesto, abiertamente a favor de la derecha, pidiendo la libertad de los delincuentes detenidos y, por supuesto, del jefe de los delincuentes. Maduro le ha dicho a Obama, uno, que use su espíritu afroamericano para dar la orden de respetar a Venezuela. Dos, que tiene la oportunidad de replantear a favor de la soberanía de América Latina las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Tres, que él no es el malo. No se lo dijo directamente, pero lo comentó, que Obama no era exactamente el malo, que el malo es Kerry, el jefe del Departamento de Estado, el secretario de Estado. Y cuatro, que Obama debería ser no ser un presidente malo como Bush, sino un presidente bueno como Carter. A estas alturas, con lo ocurrido en Venezuela en estos años y con lo que está pasando actualmente, financiado por Estados Unidos, y con lo declarado por el propio Obama contra el gobierno Maduro, esto es una grave combinación de ingenuidad y hasta de cierto desconocimiento del imperialismo, de su historia reciente y de lo que han sido y son los presidentes de Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿qué es exactamente el espíritu afroamericano? Porque hay afroamericanos de izquierda y afroamericanos de derecha.
¿Cuál es el espíritu afroamericano? Perdón, ¿y qué espíritu afroamericano tiene Obama? Que en todo caso ha demostrado en sus años de gobierno, porque lleva más de 6 años de gobierno, que el espíritu que tiene es el mismo que tenía Colin Powell y el mismo que tenía Condoleezza Rice, que por cierto, los dos tienen la piel todavía más oscura que la de él. O es que también se le está pidiendo a Obama que reflexione. Segundo, ¿quién puede creer que Obama o cualquier presidente de Estados Unidos, que es el jefe del imperialismo yanqui, el principal enemigo de la humanidad, pueda reformular esas relaciones entre Estados Unidos y América Latina a favor de América Latina? Por favor. Tercero, Kerry es un funcionario subordinado a Obama y además es de su mismo partido. De modo que Kerry hace lo que Obama dice o lo que Obama plantea. Si Obama es el bueno y Kerry es el malo, entonces no queda otra alternativa sino que Obama es un pendejo con el cual no hay que hablar y hay que convencer entonces a Kerry. Y en cuarto lugar, habría que hablar un poco de lo que fue la presidencia de Carter. Es otro personaje embellecido como Kennedy. No hay un solo presidente bueno en los Estados Unidos. No se puede ser bueno y presidente de los Estados Unidos. Eso es imposible. La presidencia de Carter fue una presidencia desastrosa y además hipócrita como la de Obama. Y tan derechista como la de su predecesor Ford y del que lo reemplazó Ronald Reagan. O como la de Bush. Su política internacional, justamente, que es la que me interesa comentar en 4 palabras. No tengo tiempo de exponer la presidencia de Carter, necesitaría un programa y la idea no es esa. Fue dirigida por Brzezinski, que era y es un personaje de polaco, hijo de polacos anticomunistas, profundamente anticomunista y promotor de la Guerra Fría. Y esa política estuvo toda al servicio del imperio, como tienen que hacer los presidentes de los Estados Unidos. Estuvo al servicio de Israel, aliado del imperio. Estuvo al servicio del anticomunismo beligerante y de la Guerra Fría. Los logros de Carter son el acuerdo de Camp David, que en 2 platos significó para lograr la paz entre Egipto y Israel y para hacer que Egipto se cuadrara con los Estados Unidos y con Israel contra los palestinos a cambio de que le devolvieran el Sinaí, que lo tenían tomado los israelitas desde la última guerra. En cuanto a Irán, Carter apoyó al Shah de Irán. Lo invitó a los Estados Unidos, lo visitó con su esposa Rosalind, que era su asesora política, y en un brindis declaró que la amistad que él tenía con el Shah de Irán era algo invalorable, incomparable, que el Shah había sido y era su maestro político y que él le agradecía todo eso y que esa amistad y esa relación no la destruiría nadie, cuando se estaba empezando justamente a producir la revolución iraní. Y cuando se produjo la revolución iraní, cuando el Shah salió de Irán, tenía un cáncer evidentemente, y salió y pidió asilo en los Estados Unidos, le dio asilo en los Estados Unidos, y el Shah se refugió garantizando el control de todo el dinero que se había robado. Los islamistas islámicos reclamaron eso a los Estados Unidos, pidieron que devolviera al Shah para juzgarlo y para que entregara los recursos robados. El gobierno, por supuesto, no lo hizo. De ahí vino la historia aquella de asaltar la embajada de los Estados Unidos en Teherán, tomar los rehenes y la payasada, la ridiculez que hizo Carter tratando de salvarlos, sacar a los rehenes con una operación de helicópteros y aviones que terminó en un fracaso descomunal y que no voy a comentar. Resultado, le congelaron los bienes justamente a la revolución iraní y no le pasó nada a los bienes del Shah. En Afganistán, el gobierno de Carter ayudó a los talibanes financiándolos y dándoles dinero y dándoles armas con el apoyo del gobierno de Pakistán, no como se dice usualmente después que se produjo la invasión soviética, no, fue antes, 6 meses antes. Y el propio Brzezinski es el que reconoce que ellos empezaron a hacer eso antes de la invasión soviética para provocarla y para tratar de hundir a la Unión Soviética. Eso en el caso de Camboya, el gobierno de Carter apoyó a Pol Pot, a ese genocida que fue Pol Pot, y defendió que Pol Pot fuera ante las Naciones Unidas el representante de Camboya. En América Latina apoyó al gobierno de Somoza, apoyó la dictadura criminal de Somoza cuando los sandinistas estaban a punto de triunfar y trató de cuadrar a gobiernos centroamericanos vecinos para que apoyaran una intervención de los Estados Unidos a través de la OEA para impedir el triunfo de los sandinistas. Y estos gobiernos por lo menos se negaron y no se produjo eso.
Apoyó a los gobiernos asesinos de Guatemala y de El Salvador que estaban masacrando a sus poblaciones. Y como había una prohibición del Congreso de venderle armas a estos gobiernos por los derechos humanos, el Congreso de los Estados Unidos se puso de acuerdo con el gobierno de Israel, con el sionismo israelita, para que entrara a Centroamérica a venderle las armas a estos asesinos. Y además es el autor de la doctrina Carter, que declara que el Medio Oriente es de alguna forma propiedad de los Estados Unidos y que todo el que se venga país o gobierno que entorpezca las relaciones con Estados Unidos y con su petróleo, los Estados Unidos pueden utilizar cualquier forma para invadirlo. Eso es obra de Carter. Ese es el presidente bueno. Por favor, hay que conocer mejor la historia de los Estados Unidos para saber la clase de enemigos que tenemos y no tener ilusiones a ese respecto. No sé si me queda tiempo todavía, me queda muy poco tiempo realmente, pero vamos a decir algunas cosas más. Una que quiero decir muy rápidamente se refiere a la especie de polémica que se ha generado por una declaración de Rubén Blades, o Blades, y la respuesta del presidente Maduro. Yo lo que voy a hacer aquí es una consideración de tipo general. Yo pienso que en la medida de lo posible estas polémicas deberían evitarse. Entrar en esas polémicas es contribuir a hacerle publicidad a esos cantantes o artistas. ¿Qué es lo que ellos están buscando? Como ocurriera hace poco con ese pobre cadáver insepulto que es Willy Colón. O es caer en acciones tontas, como se cayó hace unos años, no sé si ustedes lo recuerdan, hace unos años, con Miguel Bosé y con el gitanete ese de Sanz. Y digo gitanete, no porque yo tenga nada contra los gitanos, yo apoyo a los gitanos, es porque él es un falso gitano. Que el tipo el Sanz, dijo, puso a miles de chavistas a estar recogiendo firmas para que no cantara. ¿Se acuerdan de eso? Esas tonterías no hay que cometerlas. Además, eso es gastar pólvora en Zamuro. Porque sabemos, salvo excepción, y no me viene ninguna a la mente, porque los pocos que apoyan este proceso no forman parte de ese combo de mercenarios, que todos ellos son mercenarios, son mercenarios. Mercenarios bien pagados del gran poder capitalista imperial. Y mercenarios que halagan ese poder, que le cantan, porque todos viven de la publicidad y del billete, le cantan a Bush, le cantan a Obama, le cantan a quien sea, cantan en Israel, guardan silencio ante los crímenes de los gobiernos de derecha y calumnian a los gobiernos de izquierda. La dictadura comunista venezolana, entre comillas, es uno de los temas predilectos de ellos. Es el que da más audiencia, el que da más billete. Si se pusieran a defender la revolución bolivariana, se hundirían. Y en este golpe que estamos derrotando, todos ellos han participado. Es que fue un día tras otro, una secuencia publicitaria mediática mundial donde no faltó ninguno o ninguna. Desde Madonna y Shakira, Rihanna, hasta algunos pelagatos que se pronunciaron en un show, por Venezuela hace poco. Porque, por cierto, todos ellos y todas ellas lloran por Venezuela y rezan por Venezuela. Pero para ellos y para ellas, Venezuela es la oposición. Los vándalos de derecha que están destrozando calles, quemando camiones de alimentos, quemando buses públicos, incendiando estaciones de metro, mercales, pedevales, centros de salud. Esos son Venezuela para ellos. Los pacíficos, los demócratas. Y el poder venezolano que cada día los tolera y los perdona es la dictadura, el régimen violador de los derechos humanos. Hay matices, por supuesto, como en el caso del propio Rubén Blades, que intenta no ser agresivo, pero en el fondo es lo mismo. Y otra cosa, a propósito del propio Rubén Blades, es que es tonto recordarle que él fue progresista hace décadas, olvidando que en esos años ser de izquierda era una moda entre artistas y políticos, tenía público, daba dividendos políticos o dividendos monetarios y hasta mediáticos. Ya no lo es, hace tiempo que no lo es. Por eso, esos cantantes y esos políticos que eran de izquierda o que fingían ser de izquierda, hace años que se pasaron, pana. Aquí hay un montón de ellos, aquí los tenemos, políticos y cantantes. Y Rubén Blades, que ahora es pana del tiburón imperial, no hace mucho fue ministro del gobierno neoliberal y entreguista del hijo de Torrijos. En fin, me parece lamentable que haya que gastar tiempo y esfuerzo en esto, que necesitamos para otras cosas. La Porré ha estado en estos días de golpe lleno de artículos sobre Rubén Blades. Es tonto invitarlos a Venezuela para que vean nuestra realidad con gastos pagados, como si ellos no tuvieran ya posiciones tomadas e intereses que no creo que nada haga cambiar. Sí, por lo menos lo de Últimas Noticias, porque yo quiero decir esto, es que verdaderamente a mí me preocupa la situación la posición de Últimas Noticias. Yo el lunes pasado señalaba que pese a la presencia de Díaz Rangel, un hombre valioso, revolucionario, que no hay que estarlo presentando, con estos nuevos dueños,
perdón, Últimas Noticias, que pasa por ser un periódico popular y que ingenuamente el pueblo chavista lo compra y lo lee creyendo que es popular, se ha convertido en un diario políticamente al servicio de la derecha, como lo revelan los titulares de todas o casi todas sus noticias, sesgados hacia la oposición o claramente manipuladores y hasta mentirosos. El título de la investigación que hicieron sobre el 12 de febrero, donde había cosas que se están investigando ahora, el título era, que fue lo que yo condené, decía que el gobierno había disuelto a tiros la manifestación, cosa que es totalmente falso. Pero aquí tenemos otra. Aquí hay una que es que la Guardia Nacional, describen a la Guardia Nacional, motorizados armados y Guardia Nacional juntos siembran el terror en zonas de Caracas, que lo describen y dan algunos ejemplos. Aquí dice otra cosa que también es insólita. ¿Dónde está? En la Rómulo Gallegos se provocó un incendio, entonces el titular es: el incendio en la Rómulo Gallegos causó pánico en el este. Vecinos de la zona se asustaron porque pensaban que era un apartamento el incendiado. Y entonces agrega: la comunidad trancó la vía principal con incendio de bolsas de basura y ramas de árboles. La comunidad, no los vándalos, la comunidad. O sea, esto es una labor absolutamente ilícita de la comunidad. Y para remate, lo que me parece peor es que reproducen un video y llaman a leerlo y a disfrutarlo, porque lo ponen en la sección de espectáculo, que dice: video, vea lo que le dijo un joven venezolano a Roque Valero en un avión. No le dijo, lo insultó, lo agredió. Esto es un llamado a revivir lo que se hacía aquí en años pasados, donde los chavistas no podían ir a restaurantes, no podían ir a cine, no podían ir a espectáculos, no podían subirse en aviones, porque había escuálidos disociados, agresivos, que los insultaban. Esto es lo que está promocionando Últimas Noticias. Cuando se publica esto como algo festivo y se llama a verlo y a disfrutarlo como espectáculo, se está contribuyendo de una manera indigna, miserable, a mantener esa actitud de odio, a estimularla como un espectáculo. Lamentablemente ese periódico ha caído en esto y hoy reemplaza entre los medios escritos lo que era la Globovisión de antes, que ahora es, por supuesto, mucho más equilibrada y más equilibrada que la propia Última Noticia. Excelente análisis de Vladimir Acosta, excelente. Nos llama a la reflexión. Hace tanta falta ahorita ese tipo de reflexiones, sobre todo cuando nosotros estamos ocupando la cabeza en otras cosas. De verdad me llamó la atención poderosamente este análisis, pues estamos ocupando la cabeza en otras cosas. Pero bueno, quería culminar con algo de lo que estaba diciendo Vladimir Acosta, ¿no? Esto me lo trajeron hoy, esto es un tesoro, ¿no? Es el proyecto programático del MBR 200, escrito por Chávez. Después no digan que Chávez no estaba preparado intelectualmente como para dirigir la nación, no estuvo preparado y se graduó completamente cuando llega al poder. Y cuando comienza no solamente a hacer el trabajo, sino también a encauzar hasta lo que llegó al socialismo. Por cierto, que la palabra socialismo está desapareciendo del discurso, camarada. Y eso es no solamente un objetivo, es el objetivo primario de lo que es el legado del comandante Chávez. Te decía acá el comandante en su proyecto, esto lo vamos a estudiar mejor, lo vamos a empezar a sacar. Decía, a lo que les leí ahorita, ¿no? Decía que se nos asegura que el poder lo ejerce el pueblo dentro de un régimen de libertad y derecho. La experiencia dice, contrariando esa afirmación, que el poder ha sido y sigue siendo y no dejará de ser el instrumento de pequeñas camarillas políticas y de menguados grupos económicos. Y agrega, esa situación que viene replicándose y no dejará de repetirse, porque los sistemas políticos se perpetúan a través de su reproducción, solo sería vencida o rota con una insurgencia de pueblos que, en la culminación de una intensa crisis nacional,
tome el poder desde el barrio hasta la nación e instaure órganos que rindan cuenta directa a la masa. Chávez, la relación entre la masa y los órganos del poder constituye la clave para la instauración y conservación sin degeneraciones ni engaños de un Estado donde el pueblo en todo momento sea la fuerza dirigente. Bien, llegamos al final. Y vamos a construir, atacar estos focos de insurgencia. Y tenemos un muerto otra vez, hace poco, en Valencia, con los benditos alambres. Hay que atacar duro lo que se nos viene, lo que tenemos allí, que son estos focos insurgentes, por cierto, dirigidos en este momento desde Miami. Y ahora los políticos de extrema y de la derecha, todos, que se hicieron los locos, no hablaban, no dicen nada, no opinan nada de todos los muertos que hay, de todos los destrozos que hay, están indignados porque le sacaron el audio que nosotros grabamos o nos hicieron llegar grabado de las comunicaciones de Celo, de la muy bella oligarca, señora María Corina Machado. Ahora mañana convertimos eso en un espectáculo más. Cuando tenemos que atacar de manera contundente con las autoridades allí a estos focos de insurgencia que están siendo dirigidos ahora desde Miami. No da vergüenza decirlo, desde Miami. Bien, llegamos al final. Estuvimos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM y por las páginas web www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com, por nuestras cuentas Twitter, @lahojilla_en_tv, @lahojillamktv, @mk104 piso 9 FM. Miren, yo estaba viendo, aguántate ahí un pelo, déjala ahí, tranquilo. Yo estaba viendo Twitter de locura, ¿vio? De locura. Gente que no tiene idea de lo que es la muerte. Y de verdad lo que dice Vladimir Acosta es cierto, muy cierto. Tan cierto. Eso de ellos se sienten fuertes porque no hay justicia, porque no se impone la justicia. Por eso siguen haciendo lo que les da la gana. Te trancan las calles, cosa que es ilegal, es un delito. Te trancan urbanizaciones, cosa que es ilegal, es un delito. Te colocan alambres que han provocado la muerte de 3 personas, es no solamente un delito, eso es homicidio culposo, provocado. Y lo que me dolería enormemente es que dentro de unos meses, porque ellos no van a esperar mucho, después que esta guarimba se calme, van a preparar la otra. Y dentro de unos meses, cuando preparen la otra, estén los mismos dirigentes. Leopoldo López, Antonio Ledesma, María Corina, Capriles, los mismos. Porque ahí vemos a Capriles como que si no, él no hizo nada el 15 de abril del año pasado. Él no hizo nada. Y declarando tan tranquilo, yo advertí que la violencia tal y tal y tal. Y esta Capriles, después que provocó 14 muertos, ahora nosotros vamos por la misma cifra. Impunidad. Luego no digan por qué el pueblo está recho. Está recho, está indignado. Está calmo, pero está indignado, está recho. ¿Qué quieren que hagan? Bien, nos estuvieron transmitiendo a través de Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, Estado Mérida, Radio Bicentenaria 98.3 FM en Carabobo,
Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM en El Tigre, Estado Anzoátegui, Emisión Estéreo 94.5 FM, Municipio Simón Planas, Estado Lara, Radio Urquía 97.5 FM Los Teques, Estado Miranda, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, Estado Monagas, Radio Ali Primera 95.5 FM en El Valle, Caracas, Radio Negro Primero 101.1 FM en Sarría, Caracas, Radio Portugueseña 97, a través de su señal 97.1 FM y Portugueseña TV Canal 3 en el Estado Portuguesa, Radio Cuinche 103.9 FM, Península de Macanao, Nueva Esparta, Radio Ideas al Aire 90.5 FM en Chichiriviche, Estado Falcón, Radio Cabudari 97.7 FM en Cabudar, Estado Lara, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, Estado Monagas, y a través de www.aporrea.org se nos une en participativa 101.1 FM en Barquisimeto, Estado Lara, y Caribe Martín 102.7 FM en Coro Falcón. Miren, para finalizar, porque es que le pasan a uno cositas aquí en la cabeza. No hay nada peor que ignorar o dejar pasar. No se puede seguir ignorando y dejando pasar. No podemos seguir lavando caras, compadre. Tenemos una tarea. Y la tarea es de todos. De todos, compa. Esta revolución es de este pueblo. Todos somos hijos de Chávez, compa. La revolución es de todos. ¿O qué quieren? Monto una novela. Estaba diciéndole esta mañana a una camarada. Le decía, voy a escribir, voy a dejar de leer a Carlos Marx, a Mesaro, a Engels, a Gramsci, y me voy a poner a leer Corintellado para hacer revolución. ¿Qué es eso, chico? O me voy a poner a leer a Delia Fiallo, para ver si me convierto en escritor y soy más famoso que Leonardo Padrón. ¿Qué vaina es esa? Vamos a hablar de lo esencial y vamos a construir. Vamos a construir. Chao, mañana nos vemos. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la duda. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.